bien. Ahí ya debe estar compartiendo pantalla. Sí se logra, ¿verdad? Ok, excelente. Muy bien, muchas gracias. Les pido de favor que podamos todos de preferencia silenciar nuestros micrófonos para que no haya ninguna interferencia y podamos escuchar con claridad. Cualquier duda, cualquier pregunta, la pueden escribir en el chat o pueden levantar el icono de la manita para poder darles la palabra sin ningún problema. ¿Ok? Vamos a estar revisando esta semana el tema del proceso de escritura. Recordemos que la semana pasada revisamos el proceso de lectura y se basó el cuestionario preguntas relacionadas al proceso de lectura. Esta semana vamos a revisar el proceso como tal de escritura. Aquí vemos el índice, los temas que vamos a ir revisando a lo largo de esta sesión. ¿Okay? ¿Qué es el proceso de escritura? Así como la primera semana que vimos el tema del proceso de comunicación, avanzamos con el proceso de lectura, esta semana vamos a revisar qué elementos tiene un proceso, el proceso de escritura al momento de redactar algún texto, al momento de redactar pues algún escrito. Vamos a ir revisando cuáles son los pasos a seguir para poder elaborar un escrito de manera correcta. Así como la semana pasada revisábamos que leer, pues probablemente no es algo que nos llame la atención a la mayoría o que no hagamos como tal por gusto o por placer. El escribir puede sonar un poquito complicado al decir, bueno, me toca escribir un ensayo, me toca escribir un relato sobre algo. Probablemente podamos decir, pues no me es tan sencillo, no es fácil, no se me hace algo sencillo de realizar, pero pues como todo, cuando comenzamos a practicar, cuando comenzamos a realizar en repetidas ocasiones diferentes escritos, diferentes eh, textos, pues vamos poco a poco manejando o teniendo práctica en ese sentido. ¿Okay? A diferencia de la lectura, la escritura pues conlleva muchísimo más tiempo. La lectura podemos dedicarle cierto tiempo en el día, un ratito leemos un día cierto párrafo, el siguiente día otro. Y en la escritura igual, pero incluso pues puede llevarnos días o incluso meses, ¿no? Desde días a meses escribir pues algún texto, meses o años, escribir algún relato, algún libro, algún texto. Pero pues no deja de ser parte de nuestra comunicación. También de esta forma comunicamos un mensaje a un grupo de personas al momento de que ellos puedan leer lo que nosotros estamos escribiendo. Escribir es una habilidad que podemos constantemente ir mejorando. Ahora vamos a irnos de lleno con los 5 pasos que están involucrados en este proceso de escritura. En primer lugar, pues bueno, tenemos lo que es la planeación. Muy bien. Planeación es el primer paso, el primer punto que tenemos que considerar al momento de redactar o escribir algún texto, algún mensaje. Vamos a irnos paso por paso revisando cada uno de estos elementos, ¿ok? Este es el paso más importante al momento de nosotros escribir algún texto o hablar sobre algún tema de manera escrita. En este primer punto, el primer paso es donde nosotros vamos a clarificar, vamos a poner sobre la mesa lo que queremos transmitir al momento de escribir. También vamos a definir en este primer punto los objetivos y el motivo por el cual yo deseo presentar, deseo exponer lo que voy a escribir. En esta primera etapa, que es el primer paso, la primera etapa de este proceso, vamos a apoyarnos en las preguntas que vemos aquí en pantalla. ¿Okay? Al momento de hacer estas preguntas, vamos a poder ir dando un sentido a lo que vamos a escribir. Vamos a estar planeando lo que vamos a escribir. Vamos a partir desde esta primera pregunta que dice, ¿cuál es mi tema? ¿Sobre qué voy a hablar? ¿Sobre qué voy a escribir? ¿Cuál va a ser el tema principal de lo que yo quiero compartir? ¿Qué información deseo proporcionar? ¿Cuál va a ser la intención o la información que yo quiero que la otra persona lea de lo que yo voy a escribir? ¿En qué se sustenta mi escrito? ¿Se sustenta en lo que yo he vivido recientemente? ¿Se sustenta en algún tema que ya se ha hablado anteriormente, pero yo quiero ver sobre pues, mi punto de vista sobre cierto tema? En estas preguntas vamos a apoyarnos para poder
organizar y planear lo que vamos nosotros a estar hablando. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿a qué público va dirigido? También en este punto clarificamos el público al que vamos a dirigir nuestro texto, si es para niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Estas preguntas nos van a servir para poder definir estos puntos importantes de este primer paso, que es la planeación. Una vez que yo ya tengo las preguntas que acabamos de revisar con respuesta, ya tengo claro cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser el público al que yo voy a ir dirigida, cuál va a ser el contexto en que me voy a basar. Vamos a avanzar al siguiente paso, que es la redacción. Una vez que ya tenemos las preguntas de planeación clarificadas y tenemos las respuestas, pues vamos a comenzar a realizar esta primer redacción, ¿ok? Una vez que ya tenemos el camino, que ya tenemos la base de lo que vamos a escribir, vamos a elaborar nuestro primer borrador. Vamos a pasar a papel, vamos a pasar a un documento en digital para poder redactar lo que queremos transmitir, pues ya como tal, nuestra primera redacción. En este proceso, pues bueno, van a venir momentos en los que vamos a aclarar nuestras ideas, vamos a revisar los conceptos y vamos a ir poco a poco dándole forma y estructura a nuestro texto. Este punto es importante porque toda la información que ya obtuvimos en planeación la vamos a pasar a papel, la vamos a pasar a nuestro documento en digital para comenzar pues a redactar. Va a ser nuestro primer borrador. Una vez que ya avanzamos con esta primera redacción, nos vamos al tercer paso, que es la revisión. Ya avanzamos con el borrador, ya elaboramos, ya escribimos. Ahora en este tercer paso vamos a dar una revisión general de todo lo que hemos escrito. ¿Qué va a pasar en este tercer paso? Vamos a corregir lo que consideremos que pues, no está acomodado de manera correcta. Por ejemplo, vamos a revisar que no haya palabras repetidas, vamos a revisar también, pues bueno, que haya palabras que están, que no corresponden, que el texto tenga por ahí algunos errores en cuanto al formato, en cuanto a la estructura, lo vamos a ir revisando en este tercer paso de este proceso, ¿ok? También al momento de nosotros dar una lectura a lo que escribimos, vamos a encontrar palabras, vamos a encontrar ideas, que no van a hacer clic con las demás. Podemos decir, ¿sabes qué? Esto lo voy a quitar, esto lo voy a agregar, esto lo voy a, eh, no sé, no se entiende claramente lo que quiero decir aquí. Entonces, vamos a irnos dando cuenta de aquellas frases, de aquellas ideas que no tienen coherencia dentro del texto. ¿Ok? Vamos a revisar que lo que nos planteamos al inicio, en el primer paso que fue la planeación, se esté cumpliendo al pie de la letra, ¿ok? Vamos a tener que revisar pues esta parte al momento de dar nuestra revisión. El orden de las ideas, de los párrafos, los títulos, subtítulos, vamos a revisar qué hace falta en nuestro borrador. Una vez que identificamos qué cosa hace falta, qué le voy a quitar, qué consideré que está de más, pues bueno, voy a pasar al cuarto paso, que es la reescritura. ¿Qué va a pasar en este cuarto paso? Los errores que yo encontré en la revisión voy a corregirlos, ¿ok? Voy a reescribir el primer borrador que yo hice, lo voy a volver a escribir, voy a reconstruir lo que tenía ya escrito, pues para pasarlo a limpio, que ya la coherencia del texto sea mejor, que no tenga errores ni de ortografía, ni de palabras repetidas, que las ideas que yo planteé en la planeación pues estén de acuerdo y estén adecuadas correctamente en mi escrito. ¿Ok? Entonces, este paso de reescribir es corregir los errores que encontramos en el tercer paso, que fue la revisión. Y por último tenemos el quinto, que es el estilo. Ya esta es la última parte del proceso de la escritura, donde nosotros volvemos a revisar normas ortográficas, que todo esté correctamente escrito, que tenga orden, que tenga sentido lo que redactamos previamente
y también pues que sea comprensible la idea del texto que nosotros escribimos. En esta última etapa, que es el estilo, se va a definir principalmente qué giro, qué rumbo va a tener nuestro o tiene nuestro escrito. Ya sea que va a ser un cuento, va a ser un texto personal, va a ser un artículo o algún otro tipo de texto. Vamos a definir en este último paso, pues si el escrito va a ser un cuento personal, dependiendo la información que ya redactamos, dependiendo la intención que yo quiera hacerle llegar a la persona que va a leer mi escrito. ¿Okay? Este como tal es el proceso de escritura. Estos 5 pasos son los que lo componen. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí relacionadas con esta primera parte de la información? Ok, muy bien, entonces vamos a ir avanzando. Una vez que ya revisamos esta parte del proceso de escritura, vamos a irnos a algunas recomendaciones que podemos tomar en cuenta al momento de nosotros redactar algún texto. Hay 2 tipos de organización que vamos a revisar el día de hoy que debemos tener al momento de escribir. La primera es la organización interna. Esto habla o quiere decir al momento de que vamos a escribir o vamos a disponernos a redactar alguna información, hay que tener una organización interna. La persona que va a escribir debe tener clara las ideas las que va a compartir a la persona que va a leer el escrito que ella realice o que él realice. ¿Okay? Es importante tener en cuenta que hay que conocernos a nosotros mismos para poder identificar qué puntos fuertes tengo y qué áreas de oportunidad tengo para poder corregir, mejorar y hacer de mi trabajo pues uno de los mejores o tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué me puede ayudar a yo poder identificar qué puntos fuertes tengo o qué áreas me generan dificultad? Pues podemos utilizar estas preguntas que están aquí en su pantalla. ¿Okay? Me gusta escribir, qué es lo que más me gusta de escribir y qué es lo que me gusta menos. Esta información es relacionada cuando vamos a escribir por gusto, vamos a escribir por placer. Cuando nosotros nos dicen que hay que redactar un escrito o un ensayo dentro de un ambiente académico, pues es una tarea, es un requisito que tenemos que hacer porque tendremos una calificación. Pero si más adelante nos nace el gusto por la escritura, podemos tomar estos puntos. ¿Okay? Eh, Aquí podemos revisar estas preguntas que nos pueden servir para poder autoexplorarnos y conocer cuál es mi intención o en qué áreas soy bueno y en qué otras puedo mejorar. También la inspiración. Podemos pensar que las personas que escriben es porque son personas que nacieron con ese don, que tienen esa habilidad pues muy desarrollada de la escritura, que se inspiran y comienzan a escribir y las ideas fluyen. Podemos pensar que únicamente ese tipo de personas son las que pueden escribir, pero no, también puede darse la oportunidad que esta habilidad se pueda ir desarrollando. ¿Okay? ¿Cómo podemos implementar o podemos comenzar a estimular esta parte? Pues bueno, el conocernos con las preguntas que ahorita acabamos de revisar, practicar, saber en qué áreas soy buena y qué áreas tengo de oportunidad y leer. El leer nos va a abrir muchísimo las ideas, nos va a abrir muchísimo más nuestra imaginación y creatividad porque vamos a empezar a conocer muchísimas palabras, muchísimas ideas y esto pues, nos puede ayudar a tener o a desarrollar esta habilidad de poder escribir. ¿Okay? El leer puede ampliar nuestro mundo interno, no solamente lo que nos gusta leer, sino explorar algunos otros géneros de lectura nos puede abrir muchísimo más esta parte de la inspiración y de la creatividad. El segundo tipo de organización es la organización externa. Son algunas recomendaciones que podemos tomar en cuenta cuando vamos a estar escribiendo. Así como el proceso de lectura, les comentaba que es importante que podamos, en el punto de la lectura reflexiva, es importante que tengamos un espacio adecuado, un ambiente relajado, un ambiente tranquilo, donde podamos
pues con mucha tranquilidad, con mucha paz, poder leer nuestro libro y así que podamos tener la información, que pueda entrar la información de la mejor manera. Igual al momento de escribir, hay que tomar en cuenta el lugar en el que vamos a estar, los materiales que voy a utilizar y pues bueno, vamos a revisar justamente los materiales que ocupo al momento de yo disponerme a escribir. Diccionario, es importante que lo tengamos a la mano, puede ser en físico o digital, podemos consultar algunas palabras que no conozcamos pues en internet. Soportes para reunir información y redactar. Si lo vamos a hacer de manera manual, pues tener a la mano hojas, cuadernos, lápiz, pluma, marcatextos para poder nosotros realizar nuestros apuntes y comenzar con este proceso. Si es digital, pues tener nuestra computadora, tener los aparatos digitales que vamos a utilizar para poder redactar nuestro texto. Utensilios para marcar, lápices, marcadores, plumas, colores. También, pues bueno, si es, esto hablamos de una escritura manual, ¿ok? Utensilios como borradores, clips, grapas, notas adheribles para poner ideas que tengamos por ahí que vayan surgiendo, nos puede servir. Y el espacio, hay que considerar que hay que buscar un espacio que nos resulte cómodo, que nos resulte agradable y con el mínimo de distracciones. Estos son los dos tipos de organización que debemos considerar al momento de redactar. Así como aprendemos a leer leyendo, también aprendemos a escribir escribiendo. Toda la clave de estos procesos está en la práctica, en hacerlo constantemente para poder ir mejorando esta habilidad. Cuando elaboramos un escrito, podemos comenzar, como ahorita lo acabamos de platicar, con la planificación. Esta imagen que vemos aquí en pantalla es que podemos nosotros ir plasmando las ideas que vayamos extrayendo de nuestra mente, de lo que hayamos reunido de información. Podemos comenzar con ideas principales, ideas secundarias, ideas terciarias, ir ubicando por o en clasificaciones las ideas para ir armando nuestro escrito. Ahora, también así como hay diferentes tipos de lectura, también encontramos diferentes tipos de escritura. Esta información ustedes la pueden encontrar en nuestro libro base, ¿okay? Que por ahí ya lo tienen disponible todos. Entonces podemos encontrar esta información ahí en nuestro libro. Hay diferentes tipos de escritura. El primero es la escritura personal. El principal objetivo de este tipo de escritura es que expone intereses personales o expone vivencias de la persona. Son escritos informales e íntimos. ¿Por qué? Porque se habla pues de la experiencia de una persona, de diferentes situaciones por las que haya atravesado durante su vida. Algunos ejemplos, pues diarios personales, cuadernos de viaje o apuntes de lluvia de ideas. Esta es la primera clasificación de la escritura personal. Avanzamos con la escritura funcional. Esta se lleva a cabo con el propósito de comunicar, informar y estandarizar la comunicación. Aquí hay algunos ejemplos. Este estilo de escritura, es algo frío, es algo concreto, no hay no hay cositas así bonitas, sino que es algo frío, es tal cual lo que se necesita hacer. Por ejemplo, cartas, contratos, resúmenes, memorias, solicitudes, invitaciones o felicitaciones. ¿Okay? Este tipo de escritura pues comunica cierta información o notifica información a las personas que le dan lectura. El siguiente tipo de escritura es la creativa. Este tercer tipo de escritura satisface necesidades de crear y de expresarse. Algunos ejemplos que encontramos este tipo de escritura, pues en poemas, en ensayos, en canciones, en novelas. Se va más por el lado lindo de embellecer la información. El cuarto, la escritura expositiva. Este tipo de escritura, o la finalidad o el objetivo, es que explora y presenta información. Este tipo de escritura habitualmente lo encontramos en el área académica o laboral con informes, exámenes, manuales o ponencias. Y por último tenemos la escritura persuasiva. El propósito de este tipo de escritura
es influir a que la gente tome decisiones. Por ejemplo, las propagandas que vemos cuando vamos por la calle, nos presentan ciertos productos, ciertos servicios, que nos hace, pues bueno, tomar en cuenta esa información y nos presentan la información para que podamos ceder ante lo que nos están ofreciendo o vendiendo. Entonces, ese es el propósito de esta escritura, que la persona o que las personas tomen decisiones sobre sus productos o sobre sus servicios. Muy bien, ¿dudas hasta aquí sobre esta información? Ninguna. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a avanzar porque todavía nos queda una parte importante. La tercera parte de esta exposición, de esta información, son las propiedades de la redacción. ¿Ok? Vamos a revisar también cada una de ellas y es importante considerar que al momento de nosotros redactar hay que tomar en cuenta ciertas propiedades o ciertas características que encontramos al momento de escribir. Las propiedades superficiales que encontramos al momento de redactar son la ortografía y la puntuación, que este va a ser un tema que más adelante vamos a revisar, pero el día de hoy vamos a revisar las propiedades profundas, lo que viene ya dentro del texto, las ideas, la información del desarrollo de la escritura, como la adecuación, la coherencia, la cohesión, autonomía y unidad. Vamos a ir revisándolas una por una para que nos quede claro a qué nos referimos con cada una de ellas. Sarzar, el autor de nuestro libro base, pues nos presenta esta información y nos pues brinda la idea de lo que es cada una de estas propiedades. La primera es la unidad. Así como su nombre lo dice, esta primera propiedad de la redacción pues nos invita o nos señala que el texto que nosotros redactemos debe tener unidad en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues bueno, tiene que estar completo, tiene que cumplir con la idea, con el mensaje de manera completa. Quiere decir que no hay divagación, la idea del texto es una en sí misma y aquí se logra esta primera propiedad que es la redacción. La característica principal es que cuando leemos el texto que se escribió, se comprende desde que iniciamos hasta que terminamos. Entonces, aquí podemos decir que el objetivo de esta primera propiedad se cumplió porque se logra comprender en su totalidad. La siguiente es la coherencia. Según la Real Academia Española, como aquí textualmente lo dice esta información, coherencia, o como definición, es la conexión, relación o unión de unas cosas con otras. ¿Okay? Esta es la definición que nos marca la Real Academia Española de lo que es la coherencia. Entonces, al momento de nosotros escribir, podemos entender que la coherencia es la relación que existe entre todos los párrafos y las partes que componen o integran un texto. ¿Ok? Cuando el texto tiene una coherencia adecuada, logra el objetivo de que se entienda de principio a fin. Quiere decir que probablemente en cada uno de los textos hay información distinta o se tocan diferentes ideas, pero al final hay una coherencia, una relación entre cada una de las ideas. Por ejemplo, aquí está un ejemplo al que le vamos a dar lectura. El siguiente fragmento dice: la casa era pequeña, arriba sueños y abajo y abajo a veces. Para iniciar la luz sonaba risas y recuerdos. Si lo leemos en una primera ocasión no encontramos un sentido claro, no está totalmente entendible esta oración, pero vamos a la siguiente. Dice: la casa era pequeña, llena de pendientes, libros, juguetes, deudas y cariños. Arriba las habitaciones además guardaban sueños y abajo a veces también, pero más juego y sabores. Para iniciar bastaba llegar la luz por la ventana, ahí no había forma de falsear el arranque. Además, la campana sonaba cada tanto.
Sonaba de forma adelantada a risas y recuerdos. Ya en este segundo párrafo, pues logramos comprender un poco más la intención de esta idea o de este párrafo. Entonces, a esto le llamamos coherencia, cuando cuando hay un enlace entre las ideas del párrafo. ¿Okay? Cuando no hay conexión, pues decimos que no hay coherencia dentro de este texto. La siguiente propiedad, hablamos de la cohesión. Acabamos ahorita de revisar la coherencia. Si hablamos que la coherencia es la relación que hay entre cada uno de los párrafos o las partes del texto, la cohesión vendría siendo la fuerza que tiene esta relación. ¿Okay? Puede ser que en un texto encontremos que hay coherencia, quiere decir que hay conexión entre cada una de las partes, entre cada uno de los párrafos, pero quizá la conexión o esa conexión que encontramos pues no es tan marcada. Sí se logra entender el texto, pero le falta un poquito, como que sí está medio baja esa conexión. Entonces diríamos que hay una baja cohesión, porque no está tan claro o tan marcada esa conexión entre las partes. Entonces a esto le llamamos cohesión, a la fuerza que tiene la relación entre cada uno de los párrafos o partes del texto. La cuarta es la adecuación. ¿Qué significa esta propiedad de la redacción? Que es importante que nosotros como escritores, al momento de redactar algún texto, tengamos en cuenta al público al que va dirigido este texto y así podamos adecuar el vocabulario, podamos adecuar las ideas, podamos adecuar el objetivo de lo que nosotros queremos transmitir, dependiendo el público que lo va a leer. Si son niños de entre 6 a 10 años, son adolescentes, si son jóvenes, si son adultos, hay que adecuar el contexto, adecuar el vocabulario, dependiendo lo que vamos nosotros a comunicar. No vamos a escribir un libro para niños o para niñas con palabras muy elocuentes, con palabras complicadas de entender, porque va a ser imposible que se transmita el mensaje correctamente. Entonces, a esto le llamamos adecuación. Y por último, la autonomía. La autonomía, como su nombre lo dice, el objetivo principal es que un texto debe ser suficiente en sí mismo para comunicar el mensaje que quiere transmitir. ¿Okay? Que hay algunos textos que mantienen o que tienen, por ejemplo, diferentes módulos o diferentes capítulos. Se compra, no sé, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pero pues no se deja de perder esa línea o esa secuencia, pero en sí mismo cada uno de los libros tiene su propia autonomía, su propia intención comunicativa y se logra entender de una manera correcta. Entonces a esto le llamamos autonomía. ¿Dudas hasta aquí sobre esta información? Muy bien. Ok, excelente. Miren, vamos a realizar este ejercicio muy sencillo de la primera parte del proceso de escritura. Dice la instrucción, ordena los pasos para el proceso de redacción. ¿Recuerdan cuál es el primer paso de este proceso? Lo pueden escribir ahí en el chat o si gustan activarse el micrófono. Ok, por acá Diana Pérez dice planeación. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que es planeación? Ok, vamos a colocarlo. Muy bien, el segundo paso de este proceso, ¿cuál es? Redacción, ok, dicen que redacción. Muy bien, vamos a colocarlo. El 3, ¿cuál es el tercer paso de este proceso? Tenemos todavía revisión, reescritura y estilo. Ok, me dicen que revisión. Ok, muy bien. El cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso?
Ok, la reescritura. Una vez que ya revisamos nuestro primer borrador, de lo que ya revisamos en el segundo paso, nos vamos a la reescritura, donde ya corregimos los errores que logramos identificar en el primer borrador. Muy bien. Y por último, pues el estilo, donde ya definimos qué rumbo tiene nuestro escrito y ya dependiendo pues del autor, de la personalidad de cada autor, pues es como se le va dando ese estilo. Muy bien, perfecto, todas están correctas. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, conecta el ejemplo con el tipo de escritura. Revisamos los diferentes tipos de escritura y vamos a revisar cuál es cada uno de ellos, ¿ok? La primera, diario personal. ¿Qué tipo de escritura es? Funcional, expositiva, personal, creativa, narrativa. Personal. ¿Ok? Hablamos que aquí un ejemplo son los diarios o lluvia de ideas, ¿ok? Muy bien, las invitaciones. ¿Qué tipo de escritura es? ¿Ok? Me dicen que es funcional. Ok, recordemos que este tipo de escritura es un poco más fría, pero cortés, cumple con el objetivo principal. Muy bien. En los poemas, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de poemas? ¿Qué tipo de escritura? Muy bien, creativa. Los manuales. Recordemos que en el ambiente académico o laboral, donde es donde más podemos encontrar este tipo de escritura. ¿Cuál es? Expositiva, muy bien. Y por último, la publicidad. Recordemos que la parte de la propaganda que ofrece o algún objeto, pues bueno, es persuasiva. Se encarga de convencer a las personas de consumir o adquirir ciertos servicios. Muy bien, excelente. Y por último, tenemos el siguiente ejercicio que es relacionado a las propiedades de la redacción. Dice, conecta el comentario con el concepto. El primero dice, si el texto puede comprenderse por completo, hablamos que tiene, ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? Si el texto puede comprenderse por completo, tiene, ok, hablan de coherencia y unidad. Vamos a colocar, a ver, la que la mayoría nos diga. Me dicen que coherencia, ok. Bueno, voy a colocarla, al final revisamos cuáles son las correctas. Si hay conexión entre las partes del texto, tiene, ok, muy bien. Esta es la correcta, ¿sí? No podemos quitarla. Ahí está. Muy bien. Hablamos de autonomía, ¿ok? Coherencia en la segunda y vamos con la tercera. Si la conexión entre las partes del texto es fuerte, tiene, ok, muy bien. Si es una idea completa, el texto tiene, y si el texto toma en cuenta el público objetivo, tiene adecuación, ¿ok? La última es adecuación. ¿Por qué? Porque aquí consideramos el público al que vamos a compartirle la información. Si son niños, si son adolescentes, si son jóvenes adultos, dependiendo esa parte, pues vamos a adecuar nuestro lenguaje, vamos a adecuar
lo que vamos a escribir para que se pueda comprender de manera clara, ¿ok? Muy bien, entonces aquí todas están correctas y dentro de la presentación, que ustedes van a tener acceso a ella más al ratito, pueden encontrar este video de apoyo. Al darle clic aquí en el play, pues bueno, los va a mandar directamente a YouTube para que puedan ver esta información relacionada al tema que acabamos ahorita de revisar, ¿ok? Aquí están las referencias, donde se obtuvo la información que acabamos de ver y sería todo entonces por parte de este tema, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Si nos quedó clara esta información? Ok, excelente. Me interesa que nos vayamos directamente a la plataforma. Si ustedes tienen la oportunidad de ingresar a la par a su plataforma en el apartado de esta semana, vamos a irnos directamente a la semana número 3. Nos vamos a ubicar aquí en proceso de escritura y ya van a poder ustedes ubicar lo que es la primera tarea, la primera actividad. Voy a hacer zoom para que se pueda ver más claro. Muy bien, aquí está la tarea. Vamos a dar clic, vamos a abrir y nos va a desplegar la información de esta actividad. ¿Dónde está? Tienen toda la razón. A ver, denme oportunidad, permítame tantito. Bien, ¿me pueden por favor apoyar en revisar en el apartado de la materia qué es lo que les aparece cuando dan clic en actividad 1? Debe aparecerles un archivo de Word, ¿sí? Ok, perfecto. Solo que no me da la oportunidad, no me permite que ustedes puedan ver esta información, pero déjenme ver si... Ok, bueno, déjenme, les hago zoom y les comparto pantalla para que podamos leer las instrucciones. En el apartado de la semana les aparece un documento para descargar. Es un documento de Word. Únicamente es un formato base para que ustedes puedan elaborar esta primera actividad. No hay mucha información, pero sí es importante que utilicen este formato porque ahí viene una serie de preguntas que a las que vamos a estar dándoles respuesta. ¿Ok? Muy bien, ahora sí aquí ya aparece la pantalla. Esta información les debe aparecer a ustedes en la semana. No sé por qué ahorita no aparece, solamente aparece el archivo de Word, pero ahorita terminando la sesión me encargo de que aparezca, ¿ok? Son las instrucciones como tal de la actividad. Actividad número 1, hay que leer detenidamente esta información, que es el proceso de lectura, los conocimientos que vamos a adquirir al elaborar esta actividad, el objetivo de aprendizaje y los libros donde vamos a poder obtener esta información. Muy bien. Las instrucciones como tal de esta primera actividad. En primer lugar, vamos a tener que seleccionar uno de los textos de la lista que va a aparecer a continuación. ¿Ok? Aquí ustedes van a elegir uno de los siguientes textos. Al finalizar el nombre de cada texto viene un enlace en el que ustedes van a dar clic y los va a redireccionar a, a esa página de internet donde viene ese texto. ¿Ok? Ahorita me voy a encargar de confirmar que les aparezca y que no tengan problema para abrir los enlaces,
pero no debe haber problema. Entonces, el primer punto va a ser seleccionar un texto de los que están aquí a continuación. Aquí ustedes pueden encontrar uno de ellos. Aquí está. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a elaborar dentro de nuestro formato. Aquí aparece la portada, hay que vaciar información como datos generales, el logotipo de la escuela, una breve introducción relacionada al tema que acabamos de revisar, que es el proceso de escritura, y vamos a dar respuesta a estas 7 preguntas que vemos aquí. Esto es relacionado a la semana pasada, al tema de la semana pasada. Para poder responder o realizar el proceso de escritura, hay que primero responder estas 7 preguntas. Una vez que ya avanzamos con la portada, con la introducción y respondimos las preguntas, nos vamos a ir a la segunda parte de la actividad. En base a lo que yo elegí, al texto que yo elegí, voy a redactar un análisis de mínimo 300 palabras y de máximo 500 palabras de el libro o del texto que yo previamente escogí acá arriba. ¿Ok? De 300 mínimo y de máximo 500 palabras. Esto solamente va a abarcar el desarrollo como tal, el análisis. No incluye portada ni introducción, solamente el escrito. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Sí nos va quedando claro? En la introducción es algo breve, solamente relacionado a el tema que revisamos el día de hoy, ¿ok? El tema que vimos hoy del proceso de escritura, un resumen, una breve explicación del contenido en general. Recordemos que en Word nos aparece en la parte de abajo el número, la cantidad de palabras que llevamos escritas. Entonces no hay que contarlas una por una, sino que ahí nos marca cuántas llevamos ya escritas para que no pierdan ese tiempo en contar sus palabras, ¿ok? Mínimo 300, máximo 500. Al final, pues elaboramos la conclusión breve del tema y de ser posible hay que guardar nuestro documento en PDF, ¿ok? Para guardar el archivo de Word que van a descargar ustedes, pues bueno, hay que colocar TLR1, que son las siglas de la materia, guión actividad 1, guión tu nombre. Solamente ocupo que pongan un nombre y un apellido, no más, para yo poder identificar su actividad, ¿ok? Va a ser importante que recordar no agregar al momento de cargar nuestra actividad, pues no agregar ninguna ñ, ningún signo, no hay que colocar signos de puntuación, ni signos de admiración o exclamación, acentos tampoco, pues para evitar que marque error al momento de ustedes cargar su actividad a la plataforma. ¿Ok? Muy bien. Aquí esta información ustedes la pueden leer detenidamente. Son algunas reglas que hay que considerar en esta primera actividad. No se puede copiar y pegar contenido de otras fuentes y el trabajo hay que realizarlo completamente por ustedes mismos. Y aquí abajito vienen los criterios de evaluación, porque yo voy a estar evaluando al momento de revisar su actividad. La portada y el formato. Eh, que ustedes sean capaces del proceso de lectura y también el proceso de escritura, que venga redactado de forma correcta, de forma clara, toda la información. ¿Ok? Ustedes aquí pueden revisarlo, lo pueden leer detenidamente y hay que considerar que la fecha límite de entrega es el próximo domingo 11 de junio a las 12 de la medianoche. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí sobre esta información? Sí, es un análisis del tema que ustedes leyeron. ¿Ok? ¿Qué fue lo que ustedes comprendieron de ese texto? Son textos cortitos, son muy extensos, por lo mismo para que ustedes puedan leerlo y para que puedan analizarlo y redactar su análisis. Muy bien, por nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Hay que utilizar de preferencia Times New Roman con el número 12 o Arial 12.
Sí, hay que colocar el logotipo de la Universidad Ciudadana. Lo pueden encontrar eh, aquí en la plataforma, de hecho, o en internet también pueden descargar el logotipo. Sí, sí, no, los textos no vienen en el libro, ¿ok? Son textos adicionales que van a encontrar ustedes en la página de internet para poder darle lectura. No son del libro. Sí, ahí mismo en el documento de Word, el que ustedes descargaron como tal, ahí van a trabajar, van a colocar su portada, su introducción y ahí mismo van a responder las preguntas. Ok, déjenme les comparto pantalla nuevamente para que puedan ver. Aquí está el documento de Word. Aquí agregamos nuestra portada, agregamos la introducción y aquí mismo solamente marcamos la respuesta correcta y continuamos con el título. Aquí ponemos según el texto que yo escogí de las opciones que tengo, coloco aquí el título del texto y comienzo a redactar. ¿Okay? Borro esto de aquí y comienzo a redactar la, mi análisis, ¿ok? De mínimo 300 y máximo 400 o 500 palabras. Entonces aquí agregamos conclusiones y referencias de dónde obtuve la información que me permitió elaborar mi actividad. Muy bien, por nada. El tipo de letra es Arial 12 o Times New Roman. Cualquiera de las dos está correcto. Ujú, sí, ok. Cuando es una referencia que se obtiene información de alguna página de internet, hay que colocar el enlace de donde se obtuvo la información. ¿Ok? Como quiera ustedes, en el apartado de la materia viene un documento donde les permite revisar las reglas del formato APA. Ahí vienen algunos ejemplos de cómo podemos realizar las referencias bibliográficas, pero solamente colocamos igual el nombre del autor, de donde obtuvimos la información y el enlace de la página de internet. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien, perfecto. Ahorita me voy a encargar de que puedan tener visible lo que es ya cada uno, esto que aquí que les muestro. No sé por qué razón no aparece aún en su pantalla, debe ya aparecerles porque está aquí las instrucciones de la actividad, pero ahorita me voy a encargar de que les aparezca para que puedan tener acceso a los enlaces, ¿ok? Y puedan ir revisando qué texto van a elegir. Muy bien, si no hay ninguna otra duda hasta el momento, cualquier cosa me pueden... ¿Qué? Eh, sí, la tarea tú tienes el documento de Word, el que ya vas a previamente a descargar, ¿ok? Aquí vas a tú poder ir trabajando, aquí en este documento que ya puedes descargar, ahí viene en la plataforma para que puedas trabajar, elaborar la portada, la introducción, contestar las preguntas y en la siguiente hoja comenzar a redactar tu análisis del texto que elegiste, ¿ok? Sí, les comento que las instrucciones van a parte del documento. Entonces ahorita me voy a encargar de que ya lo tengan visible al momento de abrir la actividad. ¿Ok? Ahorita terminando la sesión se los voy a cargar.
Por nada. Muy bien, entonces si no hay ninguna otra duda, sería todo por el día de hoy. Agradezco mucho su asistencia a esta tercera sesión y bueno, cuarta sesión. Y vamos a concluir ya el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, el día lunes a las 6 de la tarde. ¿Ok? Cualquier duda voy a quedar ahí al pendiente en la plataforma para poder apoyarlos con sus dudas. Que tengan muy bonita tarde, cuídense mucho.